las, las 10 preguntas más frecuentes que me hacen mis clientes inversionistas internacionales de por qué invertir o de cómo invertir en bienes raíces en Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Ana Ramos, broker owner de The Lumen Team en San Antonio, Texas y próximamente en Florida. Y transmitiendo en vivo desde mi canal de YouTube, Ana Ramos Realtor y Ávila Radio Online. Invertir hoy en día con las fronteras abiertas que tenemos y la capacidad de tener la información a un clic de distancia, pues nos hace definitivamente, nos abre una cantidad de oportunidades y nos facilita una cantidad de cosas. Y se nos abren las fronteras como que dejan de existir o se corta mucho la frontera. Y el día de hoy una de las cosas que quería conversar, que ha sido algo que bueno, con la cantidad de información que vemos y que conseguimos en todas partes en Internet, ¿cuáles son o cómo hace uno para invertir en Estados Unidos? Hay clientes que ya tienen pues establecido, que tienen muchos años haciéndolo, pero de repente usted está pues pensando invertir y no sabe cómo empezar o no sabe cómo arrancar o cuáles son los puntos más importantes o las cosas que más frecuentemente, las dudas que la gente tiene frecuentemente o los mitos o las realidades que la gente tiene cuando se trata de invertir en Estados Unidos. Entonces, sobre eso vamos a hablar en el día de hoy, en el programa de hoy, aclarando un poco sus dudas. Obviamente, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna en particular, por favor, la pantalla es de ustedes, nos dejan en sus comentarios, que si incluso están viendo esto de repente en un momento diferente al que se está en vivo, pues igual vamos a responder a sus preguntas en los comentarios aquí abajo. Ok, vamos, para no darle más lejos, vamos a comenzar y vamos a empezar a hablar sobre esas preguntas frecuentes. Probablemente la número uno es cómo puedo comenzar a invertir en Estados Unidos en bienes raíces siendo extranjero. Y probablemente si usted vive en Estados Unidos y quiere empezar a invertir en bienes raíces, muchas de estas preguntas también apliquen. Y seguramente vamos a tener otro programa, si no lo tengo ya, vamos a buscar otro programa donde podamos también conversar un poco sobre las inversiones a nivel, cómo se ve, cómo se perfila una inversión a nivel doméstico en vez de internacional. Pero en el caso de inversionistas internacionales, bueno, el proceso no es tan complicado como la gente cree. Es un proceso estructurado, sí. Es un proceso que puede tomar cierto tiempo, no necesariamente, pero es importante que sobre todo uno tenga la información y uno entienda cómo funciona el país donde usted está invirtiendo. En este caso vamos a hablar de Estados Unidos. Hay otros países donde también podemos conversar. Si eso es algún tema que les interese, por favor, déjenme saber. Hemos hablado sobre inversiones en España, hemos hablado sobre inversiones en otras partes, vamos a hablar sobre inversiones en Portugal también, pero en este caso vamos a hablar sobre Estados Unidos. ¿Cómo comienzo? Bueno, el primer punto es que seguramente usted, si ya en algún momento está pensando, si ya usted ya tomó la decisión o está interesado en invertir en Estados Unidos, seguramente usted agarró esa computadora y empezó a escribir por todas partes y probablemente así es como consiguió este video, de cómo hago para invertir en Estados Unidos. Y probablemente ese sea el primer paso y al que yo le digo a todo el mundo, comience con su computadora. Usted tiene la información en sus manos hoy en día con las redes sociales, con los canales de YouTube, con las búsquedas en Internet, se acortan las fronteras. De ahí usted va a tener un mundo de información y como todo lo que pasa y sobre todo los temas donde usted investigue, va a conseguirse un sinfín de información, alguna muy útil, otras no tan útiles, unas adecuadas, unas que son ciertas y otras que son absolutamente falsas. En líneas generales, bueno, primero, ¿cómo hacer? Bueno, comience usted por Internet a buscar y hacer una lista de preguntas que pueda tener. Ahora, una vez que ya usted comenzó a hacer esa búsqueda y usted está definitivamente interesado y ha seguido probablemente mi recomendación de qué hacer en esa búsqueda inicial cuando usted está buscando qué hacer, bueno, busque otras preguntas como cómo invertir en Estados Unidos, investigue sobre las finanzas, sobre noticias financieras del país, en este caso en Estados Unidos, si usted busca información sobre, para tener una idea de dónde está la economía general del país. Luego yo recomiendo una búsqueda,
en algunos estados que quizás usted tenga en mente porque tiene a alguien que ya invirtió en ese estado o porque usted ha oído o alguien le ha dicho que vale la pena invertir en ese estado. Entonces, entienda y recuerde que aquí hay mucha autonomía a nivel de estatal. Entonces, cada estado tiene una cantidad de reglas, regulaciones, probablemente incentivos que sean diferentes al otro estado. A nivel federal hay unas reglas que son iguales para todo el mundo y en eso, en la cuestión de préstamos, y eso lo vamos a conversar, pues eso está a nivel federal. Pero comience por entender un poco la economía del país, comience a entender el momento histórico que está viviendo el país, el momento coyuntural. Hace 3, 4 años yo le hubiera dicho, pues imagínese cómo está el COVID, entienda qué es lo que pasa en un mercado, una economía en general, que sucede en un momento coyuntural. En este momento que estamos cerca de para cuando se está grabando este video, cuando se está haciendo este video, estamos conversando cerca del periodo de las elecciones que vienen ahora en noviembre de este año en Estados Unidos, en 2024. Y obviamente hay un clima que creo que es más la apreciación del público que lo que realmente influye. De acuerdo con las estadísticas, y eso lo puede usted buscar en internet también, históricamente las elecciones realmente no tienen un impacto directo importante a la hora de invertir en bienes raíces. Como les digo, probablemente hay algunas políticas fiscales que de acuerdo con la administración que tenga el país en ese periodo puedan ser más o menos beneficiosas. Eso es un extra y por supuesto que sí es importante, pero también es cierto que el país sigue caminando y los incentivos muchas veces más interesantes son también del punto de vista local. Si, por ejemplo, usted está pensando o considerando una inversión industrial o comercial, más que residencial. Y a la final, también en la parte fiscal. Pero en la parte, en general, yo particularmente creo, y eso es lo que dicen las estadísticas, que realmente no existe un impacto sustancial que pueda definir su nivel de inversión o la factibilidad de invertir en Estados Unidos. De nuevo, siempre hay algunos factores que no están, pero entonces primero haga su búsqueda, entienda la economía local, usted puede buscar mucho. Acuérdese, cuando usted hace búsquedas en internet, hay muchos sitios que están ligados a las búsquedas que usted hace, que están ligados a algún tipo de promoción, de publicidad o de interés comercial por parte de la persona que promueve ese contenido. Entonces, es importante que usted verifique 2 o 3 veces. Si, por ejemplo, usted ve y dice, bueno, ok, leí cuáles son las 5 mejores ciudades para invertir en Estados Unidos, de dónde viene la fuente, quién es la persona que está, o quién es el ente que está emitiendo esa opinión o esa recomendación. La está haciendo una compañía inmobiliaria, la está haciendo un realtor, la está haciendo es local, es internacional. Pero una vez que usted tenga más o menos una idea, entonces, y que más o menos tengo una idea, entonces el próximo paso, lo que yo le recomiendo es contactar a un profesional de bienes raíces en la zona o en el área donde usted quiere invertir. Y voy un poquito más allá. Hay veces que podemos contactar con un profesional inmobiliario que de repente con quien hayamos construido algún tipo de confianza, porque los hemos visto en YouTube, porque los hemos visto en las redes sociales, y entonces de alguna manera hemos tenido la oportunidad de fomentar esa credibilidad con el público que haya tenido usted. Entonces, a lo mejor esa persona que a lo mejor está en Texas, por ejemplo, en mi caso, si usted ha llegado a este video y de repente usted está interesado en invertir en Florida o está interesado en invertir en Nueva York, no deje de preguntarle, converse con más de un agente inmobiliario, porque nosotros tenemos la capacidad, o por lo menos la mayoría de nosotros deberíamos tener la capacidad de poder asesorarlo en líneas generales de cómo conseguir un buen agente en cualquier parte de Estados Unidos. En mi caso, yo tengo una certificación internacional para inversiones de extranjeros que me abre las puertas y tengo un grupo de asociados a nivel internacional que trabajamos juntos, que los conozco y nos hablan lo que llaman ese networking nacional e internacional. Entonces, primer punto, comuníquese con una persona que viva, o sea, que esté en Estados Unidos, en este caso, y busca asesoría. Y no tiene por qué conversar con una sola persona. Usted puede conversar con 2 o 3 personas y un poco entender la visión, que le expliquen un poco preguntas importantes que hacerle a un asesor inmobiliario en esa primera entrevista. En qué área se especializa, si tiene conocimiento de otras áreas diferentes a la que esa persona esté, para que pueda
orientarlo o recomendarle, o si conoce a alguien en un otro estado donde usted quiera invertir, seguramente esa persona la va a poder ayudar y sobre todo si usted está fuera. A recomendarlo o hacerle una referencia de algún profesional que pueda ayudarlo en otra parte que hable su idioma, en este caso en español, o si usted habla cualquier otro idioma y le interesa, pues es importante eso. Entonces, para mí es primero contactar con un realtor, que le explique, pregúntele a ese realtor las dudas que usted tiene, si usted va a comprar cash, perfecto, usted puede financiar, y eso vamos a hablar después, conoce a algún financista, cómo manejarlo, cómo organizar, tiene un equipo completo, eso sí le recomiendo muchísimo. A la hora de usted buscar alguien que lo represente, que sea su realtor, que comente con el realtor, que es la persona que trabaja en bienes raíces, que tiene una licencia, que trabaja en eso, y obviamente busque a alguien que trabaje a tiempo completo en eso. Esa persona lo va a orientar desde el punto de vista global y lo va a referir. Entonces es importante que usted pregunte si esa persona cuenta con un equipo, tiene contadores, tiene financistas, tiene abogados, maneja la parte migratoria, maneja la parte contable, la parte legal, en fin, hay una cantidad de factores que tiene que hacer, eso es importante que hace. Eso yo comenzaría por ahí. Luego, ese mismo agente inmobiliario lo va a orientar. ¿Qué otra cosa tiene que hacer? Usted puede comprar una propiedad en Estados Unidos sin necesidad de estar acá. Usted puede comprar la casa sin haberla visto o hacer la inversión sin haberla visto. Si usted ha construido una relación de confianza con un agente inmobiliario, usted no tiene que incluso estar en Estados Unidos. ¿Que es mejor que esté? Por supuesto. Y que usted vea lo que va a hacer, por supuesto. Pero hoy en día, con la tecnología, usted se puede dar el lujo de comprar una propiedad de cualquier parte del mundo. ¿Qué va a hacerle falta? Definitivamente va a tener que abrir una cuenta de banco en Estados Unidos, lo cual también puede hacer online, que no necesariamente tiene que hacerlo en persona. O bien, si viene, mejor a Estados Unidos y abre su banco, pero hable con su institución financiera y pregunte si es importante o desde su país si usted puede abrir una cuenta en Estados Unidos a través de algún banco en su país de origen. Una vez que tenga esa cuenta abierta, o mejor dicho, antes de abrir la cuenta, antes de abrir la cuenta, es importante que usted defina bajo qué figura va a comprar esa propiedad. Tiene que tener una empresa, lo va a hacer a título personal, existen ventajas y desventajas de cada una de ellas. Entonces, una vez que identifique la figura jurídica, legal que usted va a utilizar para comprar una propiedad, entonces viene el próximo paso, que es abrir una cuenta en Estados Unidos. Si usted tiene la intención de comprar una propiedad cash y no financiada, pues obviamente es importante que el dinero de donde usted va a pagar esa propiedad sea una cuenta que sea verificable. En Estados Unidos es muy importante y se toma muy en serio el origen de los fondos. Tiene que ese dinero en líneas generales los bancos le van a pedir que esté al menos 60 días o 90 días en la cuenta para si no va a tener que empezar a justificar o a demostrar de dónde viene ese dinero. Que perfecto, si está ese dinero es buen habido, perfecto, usted no va a tener problema. Si no, bueno, lamentablemente no va a poder invertir en Estados Unidos, se le va a hacer más difícil. Tiene que, desde el punto de vista fiscal, también hay otras cosas que en algún momento usted va a necesitar generar un número de identificación tributaria, que para los ciudadanos y residentes de este país es un número de Social Security, pero para aquellas personas que no califican para un número de Social y que necesitan declarar impuestos en algún momento, se genera algo que se llama el Tax ID Number, y el registro de la empresa que se llama el EIN number, que son números que identifican a la empresa, y después cómo hacer el reporte de crédito o la declaración de impuestos, la declaración de impuestos que usted va a hacer anualmente sobre las propiedades o las inversiones, el dinero que tenga en este país. De nuevo, ¿es sencillo? Sí. ¿Es mejor que lo haga con alguien que sepa? Por supuesto. Yo acá en la descripción les voy a dejar una guía. Todas estas preguntas frecuentes se las voy a dejar para que lo tengan y de manera que tengan esto a mano con los pasos generales. Y obviamente que mientras más específico queremos que sea, con gusto me pueden contactar, estamos a la orden, pero les dejo la guía de cómo contactar, de cuáles son estos pasos para que lo tenga de referencia. Su profesional de bienes raíces lo va a ayudar con esa primera parte, cómo comenzar, digamos, los primeros pasos de cómo invertir en Estados Unidos. ¿Qué tipo de propiedad es mejor para invertir? Y la respuesta es depende. Depende de sus objetivos, depende de su estrategia de inversión, de su estrategia tributaria, depende de su presupuesto también.
Hay muchas opciones, pueden ser, comenzamos por la parte comercial. Dentro de la parte comercial tenemos desde locales comerciales, locales de oficina, también tenemos la parte industrial, queremos hacer galpones, queremos hacer almacenamiento, queremos hacer desarrollo, queremos buscar bodegas, o sea, hay muchas opciones, todas disponibles y queremos ir viendo, pueden ser terrenos, puede ser tierra, dependiendo de la zona. ¿Y cómo determinar eso? De nuevo, su agente de bienes raíces va a tener la capacidad, o por lo menos yo tengo la capacidad de, y todo lo un buen agente de bienes raíces tiene la capacidad de orientarlo y de decirle, tener data hacia dónde se están concentrando las inversiones a futuro de los desarrolladores, bien sea de tierra, residencial, comercial, de la ciudad. Y de repente usted está en una ciudad y a lo mejor hay una zona en la ciudad que por algunos factores y algunos incentivos en los próximos 5 o 10 años se estipula o ya hay inversiones que están yendo hacia allá. Eso es importante que lo sepa para determinar probablemente un área o una zona que esté en crecimiento, que vaya a expansión o que se esté cambiando o que esté repotenciándose, que venga, forme parte de una recuperación de una zona. Entonces, obviamente está el residencial también, pero dentro del residencial, ¿qué quiere? ¿Quiere una propiedad? ¿Quiere un townhouse? ¿Quiere un departamento? Depende de la ciudad, un departamento puede o no ser. Si, por ejemplo, estamos hablando de inversiones en Florida, yo le voy a decir que claro que sí, que departamentos en gris, sobre todo, es muy interesante. Son inversiones que al comprar en gris, en plano, a construir, que son entregadas en un periodo de 1, 2, 3, 4 años, 5 años, pues le permiten a ustedes tener un flujo de caja, manejar su flujo de caja de otra manera. Hay otras ciudades donde ese tipo de construcciones no son las que hay, entonces residencial vale la pena, pero quiere una propiedad, quiere un multifamiliar, quiere un hotel, quiere un multifamily de 4, de 8, de 10. En fin, existen muchas opciones y de nuevo, todo eso va a depender de lo que usted tenga en mente, de su capacidad, de su presupuesto, de su solidez financiera y de su flujo de caja, porque hay veces que nosotros tenemos una excelente inversión que a lo mejor nos da un flujo de caja negativo, pero sigue siendo buena inversión. Pregunta número 2. Pregunta número 3. ¿En qué ciudad de Estados Unidos es más rentable invertir en bienes raíces? Y volvemos a lo que les dije al primero. Yo particularmente creo que a pesar de que obviamente hay excepciones, probablemente en cualquier parte de Estados Unidos usted logre conseguir alguna propiedad o algún bien inmueble en el que valga la pena invertir. Hay ciertos puntos, ciertas ciudades que por diferentes factores se vuelven importantes e interesantes porque sencillamente es un conglomerado, hay una coyuntura de factores que ayudan y que ponen la inversión. Caso Florida, caso Texas, caso incluso Nueva York o caso California a veces, dependiendo. Pero en el caso, por ejemplo, de Texas o de Florida, son estados que tienen una cantidad de incentivos y hay una afluencia. Arizona también pudiera ser, o Colorado pudiera ser alguna opción, que son estados o que bien están en la frontera o muy cerca de la frontera y ofrecen una cantidad por el tráfico de público que hay, por el tráfico de turistas, de migrantes, de la economía que hay, que son más interesantes que otras. De nuevo, esto depende un poco de cómo sentarse con su asesor y decir, ok, vamos a investigar qué es lo que hay y dónde quiero invertir. Quizás usted viene de Latinoamérica, nosotros para los latinoamericanos tenemos el Miami, del sur de la Florida, representa una excelente oportunidad. ¿Por qué? Bueno, porque todo entra y sale por Florida y nosotros los latinoamericanos tendemos a tener la Florida muy cerca. Que de repente si usted me dice que usted viene más de México y Centroamérica, quizás Texas le llame un poco más la atención. Pero de nuevo, depende. Hay muchas opciones, en todas hay donde evaluarlas y cómo tomar decisiones. Hay potencial por ejemplo, hay cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, el crecimiento de la ciudad, cómo está el crecimiento, la economía, hay inversiones, hay empresas mudándose para ese estado, hay algún incentivo que estén ofreciendo. Por ejemplo, nosotros en Texas tenemos mucho de la gente de Tesla que se ha venido para acá y ha hecho inversiones, han salido de California para buscar mejores incentivos fiscales, eso le da crecimiento a la ciudad. Lo mismo pasa en Florida, nosotros acá en San Antonio, por ejemplo, tenemos una zona donde Microsoft está construyendo uno de los
data centers donde manejan data, uno de los más grandes que han construido, y están construyéndolo aquí en San Antonio, pero también tenemos cerca de Miami, tenemos uno de los headquarters de Amazon, centros de distribución de Florida de Amazon, están cerca de Port St. Lucie. También tenemos en Port St. Lucie donde están desarrollando un nuevo aeropuerto internacional que tiene en tierra, que ahorita no es un aeropuerto internacional, pero en tierra tiene más propiedad que lo que puede tener Fort Lauderdale y Miami. O sea, hay maravillas y opciones. Ustedes pueden ver aquí, hice un programa con Jazz Corrales, una realtor maravillosa que está en el centro de la Florida, donde pueden ver que hablamos sobre ese potencial. También está en Atlanta, en Georgia, con quien también hicimos un excelente programa. En fin, hay opciones, hay que seguir viendo y dependiendo de la ciudad. ¿Cuánto dinero necesito para invertir en bienes raíces en Estados Unidos? Puede ser algo tan básico como 100, 200 mil dólares. De nuevo, depende de cuál es su estrategia. Usted tiene estrategia de invertir, de comprar, reparar y vender, a lo mejor consigue unos muy buenos incentivos comprando propiedades muy baratas que puedan estar en mal estado y arreglarlas y venderlas. Usted quiere hacer un pool grande, pueden ser millones de dólares, depende de lo que usted quiera. Y de nuevo, qué comprar y cuánto invertir va a depender. Si usted me pregunta a mí y yo le digo, si usted me dice que usted lo que quiere es diversificar su portafolio y usted tiene 500 mil dólares que quiere invertir, yo probablemente le voy a decir, en vez de comprar una propiedad de 500 mil dólares, compre cuatro propiedades de 500 mil dólares y de 100 mil dólares en cada uno y financie el resto. Depende de lo que usted quiera. O sea, también tengo clientes que viven del cash, que tienen un cash que van a necesitar lo que produzca ese capital para poder mantenerse todos los meses, obtener un flujo de caja positivo. Entonces, a esa persona no le voy a decir que invierta financiado porque no va a tener el cash flow que necesita. En fin, cada oferta es distinta. Y los requisitos dependen de la ubicación. Puede empezar con una inversión relativamente baja para probar el mercado y ver qué tal le va. Por supuesto que sí. Tiene planes migratorios, porque si usted tiene unos planes migratorios a futuro, probablemente esta inversión inmobiliaria tenga que estar atada a ese plan que usted tiene a futuro. Entonces, dependiendo de cuánto, puede usted decidir o no cuánto invertir en Estados Unidos, pero usted no tiene un límite mínimo ni máximo para invertir. No existe en la ley alguna estipulación que usted tenga que hacer un mínimo o máximo para invertir. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en bienes raíces en Estados Unidos? Bueno, los riesgos los hay en cualquier inversión. Fluctuaciones en el mercado inmobiliario, vacantes en propiedades de alquiler, gastos imprevistos de mantenimiento, cambios en leyes fiscales. Yo no creo que usted consiga diferentes o riesgos diferentes a los que pudiera conseguir en su país de origen, diferentes a los que pueda conseguir aquí. Sí le puedo decir que yo, que vengo de Latinoamérica y que estoy muy familiarizada con el mercado de Latinoamérica, de Colombia, de Venezuela, de México, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, en fin, de todo nuestra Iberoamérica, yo le puedo decir que Estados Unidos es un país donde tenemos una economía relativamente estable, donde tenemos una revalorización que puede ser calculada, donde sabemos que nuestros retornos de inversión probablemente no sean muy rápidos, pero son seguros. ¿Por qué no son tan rápidos? Porque el riesgo país es mucho más bajo que lo que tenemos en nuestros países. Por ejemplo, en Venezuela tenemos que, hay veces que nos dicen que tenemos que recuperar la inversión en 6 meses, si no, no es bueno, o un año, porque no es bueno. Y aquí en Estados Unidos hablamos de 7, 10 años para recuperar la inversión. A mejor rendimiento a corto plazo, mayor el riesgo que tiene en cualquier inversión. Esa es una ley fundamental de cualquier tipo de inversión, y yo no creo que usted consiga en este país diferente a eso para minimizar los riesgos. Definitivamente yo creo en los números, creo en la data. Mientras más data usted tenga, usted podrá tomar decisiones informadas. No pueden ser, cuando uno está haciendo inversiones, no pueden ser decisiones emocionales, tienen que ser emociones con base en los números que le presente su asesor, y que usted sea una persona crítica, una persona que pueda entender y cuestionar o preguntar hasta que esté seguro de la inversión que va a hacer. Eso minimiza nuestros riesgos. ¿Cómo conseguir una buena propiedad de inversión? Bueno, viene de nuevo al primer punto, donde le diga, tiene que reunirse y tiene que conseguir un buen equipo de trabajo que lo ayude y lo represente en el país donde usted quiere invertir, en este caso Estados Unidos.
una persona que conozca, un agente de bienes raíces que conozca el mercado local, le va a poder dar una cantidad de información adecuada local que usted necesita para tomar esas decisiones. Puede utilizar, cómo no, plataformas y redes de inversión o conseguir oportunidades, pero de nuevo, yo creo que el punto y lo más importante es que usted logre tener ese equipo conformado para que sean su extensión, de donde usted pueda pedir información y reciba información que usted pueda corroborar y verificar de manera de poder tomar una decisión informada y educada. ¿Qué impuestos debo pagar si soy un inversionista extranjero o de bienes raíces en Estados Unidos? El impuesto sobre la renta, las ganancias a capital, que es la plusvalía, las propiedades inmobiliarias pueden variar de acuerdo con la situación y el estado donde esté. Además, depende de muchos factores. De nuevo, si usted compra una propiedad pequeña y solo tiene una propiedad que está rentada, entonces a lo mejor no tiene una implicación de impuestos si no tiene ganancias, pero si las tiene más grandes también. Hay muchas técnicas y eso es algo que nosotros recomendamos y tenemos en nuestro equipo con contadores, de manera de que este pueda maximizar su rendimiento de las inversiones. Y eso se lo va a decir el contador con el que esté trabajando. A la final, depende del contador, de que tenga usted un buen contador y que le pueda decir cuáles son las estrategias que se pueden seguir en este país. Normalmente, una persona extranjera que vende una propiedad que no es ciudadano ni residente en Estados Unidos, a la hora de vender una propiedad, hay una ley que se llama la FERPA, que dice que el Estado, el IRS, le va a retener entre un 10 y un 15% del valor valor de venta de la propiedad, y que cuando usted haga su declaración de impuestos, esa retención que se le hizo, pues está incluida en los cálculos. Si usted tiene que declarar y le da pérdidas, bueno, ese dinero se le acredita. Si usted tiene algo que pagar, se le abona a su cuenta y a lo mejor tiene que pagar más, no lo sé. Todo depende de la situación fiscal en la que cada uno esté. También existen leyes, por ejemplo, la 1031 Exchange, donde dice que si usted tiene una propiedad que quiere vender y no quiere pagar los impuestos a las ganancias, a la plusvalía, usted tiene 45 días para identificar una o más propiedades similares a la que está vendiendo y tiene luego 180 días para cerrar el trato de esas propiedades y se hace como una transferencia de dinero, porque usted está moviendo el dinero de una inversión a otra, por lo tanto no le genera ningún tipo de plusvalía que tenga que ser taxada o que tenga una imposición fiscal. De todas estas cosas, de nuevo, le digo, lo más importante es, volvemos al punto 1, cuente con un asesor inmobiliario que tenga un equipo donde haya un contador que esté muy bien interesado, que sepa sobre inversiones extranjeras en Estados Unidos, que lo puedan ayudar a hacer una estrategia que esté de acuerdo con cuáles son sus intenciones de invertir. ¿Cómo puedo gestionar o administrar una propiedad de inversión a distancia? De nuevo, el equipo con el que usted trabaje, ese es el equipo que lo va a ayudar. Y hay propiedades que normalmente, y eso existe aquí en Estados Unidos, tienen que tener un administrador local que le va a cobrar un porcentaje de acuerdo con el número de viviendas o propiedades que usted tenga, pues puede negociar, normalmente oscila entre un 10 y un 20%, puede bajar un 7% dependiendo de del volumen o de propiedades que usted tenga, y ese porcentaje va sobre las rentas mensuales y es lo que se llama un property manager, un administrador que lo lleva a administrar todas esas propiedades, le hace un rendimiento de cuentas todos los meses, cobra las rentas, elige al inquilino, cobra las rentas, paga todo lo que haya que pagar y le deposita a usted lo que le corresponda, o si tiene que pagarle el mortgage, si es que tiene un mortgage, un préstamo hipotecario, usted puede hacerlo por ahí y a final de cuentas le rinde los años. ¿Cómo hacerlo? Bueno, como todo, usted tiene que tener un control mensual de gastos, un estimado o un balance donde usted le digan esto entró, esto salió y esto es lo que está y ya está. Pero sí existe la posibilidad de que usted tenga a alguien, que eso es importante, a tomarlo en cuenta a la hora de tener ese monto que uno está hablando y de cuánto invertir y de cuánto me va a costar invertir en Estados Unidos. Si quiero vender mi propiedad en Estados Unidos, ¿qué pasa? Era lo que le decía antes. Depende
depende de lo que, de cómo usted, si tiene ganancia, si no tiene ganancia, puede venderlo y comprar otras cosas y evitar tener que pagar impuesto a la plusvalía. Si no ha tenido ganancias, probablemente no tenga que pagar. De nuevo, el contador es la persona que lo va a ayudar, pero existen caminos, existen fórmulas, existen opciones para que usted tenga tranquilidad a la hora de impuestos y de no tener, por ejemplo, doble tributación, en fin, ver cómo es esa parte. ¿Y cuáles son los beneficios de invertir en Estados Unidos? Y esta para mí es la última pregunta, además me parece que es la más, probablemente la más importante y la más interesante. Y es que, primero, ofrece, es un mercado, el mercado de bienes raíces es el motor de la economía de este país. Esto no es algo nuevo, esto ha sido toda la vida. Usted puede contar con una revalorización de los inmuebles que para ser conservadores está entre el 5 y el 7% anual. Incluso cuando usted tiene un flujo de caja negativo, también puede tener una revalorización del inmueble, no importa cuánto sea el flujo de caja. La revalorización de los inmuebles está entre un 5 y un 7% para ser conservadores. Tiene una propiedad que se va revalorizando, tiene además un ingreso por alquileres, tiene clasificación, tiene una diversificación de su cartera de inversiones y además de eso, además de la plusvalía, usted tiene el bien y es quizás por eso por la que yo personalmente me inclino más hacia las inversiones de bienes raíces que a lo que tiene que ver con bolsa, porque tengo el bien tangible. Compro, tengo revalorización y tengo la propiedad, que además me puede servir de aval para otras inversiones. En general, es importante tenerlo en cuenta. Existen beneficios fiscales, beneficios migratorios con la compra de propiedades. Depende de su situación, depende del país de donde venga. Eso es algo que es muy importante tomar en cuenta y de nuevo, tener un abogado de inmigración que le pueda explicar si califica o no es muy importante. ¿Qué tipos de inversiones hay? También hay el fideicomiso de inversión, que es lo REIT, donde usted invierte como en un pool de inversionistas y eso le da un rendimiento probablemente un poco más conservador, pero son inversiones muy seguras si usted todavía prefiere invertir en tipo bolsa más que en un bien tangible. Eso es importante tenerlo. También hay un crowdfunding inmobiliario, que son plataformas donde le permiten a usted invertir y a pequeños inversionistas invertir en proyectos más grandes y le dan un rendimiento en esos proyectos que se están construyendo o que se van a construir. En fin, hay un sinfín de preguntas, se las voy a dejar todas en las discusiones. Invertir en Estados Unidos, gracias a Dios, tenemos un país donde existen leyes que se hacen cumplir, que están bien protegidos y las cosas y existimos los profesionales en diferentes áreas donde podemos evitar esos riesgos que a veces tenemos en nuestros países de pérdida de capitales, de estafas, de que pierdo el valor del dinero, que no tengo el dinero seguro. Estados Unidos sigue siendo una de las maravillosas opciones para mantener nuestros capitales y tener una diversificación de nuestro contenido. Espero que les haya sido útil la información. Como siempre les digo, haga bien y no mire a quién y nos vemos en una próxima entrega.